Bienvenidos a un nuevo capítulo del Ágora Live, una instancia en la que conversamos sobre distintos temas de nuestro acontecer nacional y reflexionamos sobre la importancia de una sociedad libre y democrática y sus principales desafíos. Mi nombre es Eugenio Guerrero, soy investigador de la Fundación para el Progreso y hoy queremos conversar sobre el sentido de modernizar la burocracia y el Estado, un tema tan relevante como complicado y aún más cuando estamos tan cerca del debate constituyente en Chile. Y para tratar este tema, complejo, pero también interesante, nos acompaña Carlos Vera. ¿Y quién es Carlos? Carlos es abogado, consultor en gestión estratégica y gobernanza, asesor de empresas y especialmente de órganos de la administración del Estado en Latinoamérica, actualmente gestor de asuntos públicos de Clio Dinámica Consulting, que es una firma de consultoría con más de 10 años de experiencia y más de 350 proyectos en América Latina, y es especializada en gestión, políticas públicas y sobre el tema que precisamente hoy nos convoca, que es modernización del Estado. Carlos, bienvenido, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, todo bien por acá, Eugenio, muchas gracias a ti, a todo el equipo de FPP por la invitación, y por la instancia y por la propuesta de conversar este tipo de temas desde las veredas de las preguntas interesantes, desde las veredas menos transitadas, ojalá. En la consultoría generalmente uno es consultado para dar respuestas, creo que la base de la buena respuesta es la buena pregunta, así que muy feliz de estar acá con ustedes. Al contrario, encantado más bien a ti por la disposición. Así que vamos a iniciar con este tema o esta temática que es abordada, pero quizás no tan analizada, ¿no? Se hace mucho sobre, qué efectos técnicos podría tener cierta política pública, pero normalmente no se debate sobre los por qué o sobre las posibilidades o si potencialmente algo es posible o no. Son temas que vamos a ir abordando. Y Carlos, para iniciar, me gustaría saber cómo ustedes en Clio Dinámica relacionan el concepto de modernizar el Estado con la tecnología, o más bien, cómo ustedes definen estos tres conceptos a la hora de pensar en transformar los organismos del Estado y la propia burocracia. Son conceptos muchas veces difíciles y para referirlos uno termina recurriendo a otros parecidos al tipo expectativa, incluso ciudadanía, porque la rápida asociación de la modernización del Estado a la hiperdigitalización y la tecnologización nos parece errada. ¿Cómo la definimos? En una primera aproximación, quizás con una lógica muy ingenieril, es del rediseño de procesos. Al principio, el rediseño de procesos supone cambiar la manera en la que el Estado, en este caso los servicios públicos, actúan, pero lo más importante para nosotros no es solo la forma en la que actúan, es mantener el foco claro respecto de para quién actúan. Y para quién actúan es la persona, la ciudadana o el ciudadano. Rediseñar los procesos en una organización es cambiar la manera de hacer, es la manera de operar. Pero darle ese sentido es no solamente quedarse en el cambio de la manera de hacer, sino que es el cambio en la manera de ser. Porque los procesos en una organización terminan siendo o equivaliendo a los modales de una persona. Es la manera en la que hace, es la manera en la que se interactúa, es la manera en la que se relaciona. Y para nosotros la tecnología es un medio, es una herramienta que apalanca el diseño de procesos mucho más conscientes, oportunos, rápidos y todo lo demás. Pero sobre todo pensado desde una lógica ciudadana vinculada a las demandas de una ciudadanía actual. La modernización del Estado para nosotros es una demanda constante de no obsolescencia. No necesariamente digitalización. Digitalización per se no es modernización del Estado. Modernización del Estado no es ejecución presupuestaria comprando computadores. Eso es cambiarle el destornillador a una persona por un destornillador eléctrico. Va a hacerlo un poco más rápido, pero va a seguir haciendo lo mismo. Y creo que al menos desde nuestra percepción, en eso no radica el sentido de la modernización del Estado. Ahora, para ir entrando en el tema que hoy nos convoca, ya pasando por esta terminología, Carlos, te voy a dar tres datos que me parecen que son relevantes antes de marcarte en esta pregunta, ¿no? Y lo primero es que la Dirección de Presupuestos, la DIPRES, evalúa que el 72% de los programas públicos presentan problemas en al menos uno de 4 criterios de evaluación, lo cual representa el 29% del presupuesto asignado.
y más del 40% de estos programas tiene una focalización inadecuada o parcial, lo cual resulta paradójico porque la focalización debería ser la virtud a donde se adecúa o se dirige el gasto, ¿no? Y por otro lado, en un ranking de 137 países, Chile se encuentra en el puesto número 80 en el ítem de eficiencia del gasto público. Nueva Zelanda está en el puesto número 8, por ejemplo, según el World Economic Forum de 2017. El Banco Interamericano de Desarrollo afirma que en Chile el coste de la ineficiencia del gasto es cerca de 6.000 millones de dólares al año. Entonces, Carlos, tomando en cuenta estos datos, que son grandes datos, pero al ver los pocos resultados respecto a las decisiones que se toman para revertir estos daños que le causan a la ciudadanía, ya sea despilfarrando o malgastando el dinero de los contribuyentes, lo cual es grave, esto se debe a que el Estado es intrínsecamente lento para adaptarse, es decir, si el Estado por su naturaleza y funcionamiento no sirve para tener estos cambios y adaptaciones rápidas y que apunten realmente a modernizar tanto sus funciones como a desistir de aquellas que no puede cumplir. Entonces, es intrínsecamente lento e ineficaz para poder adaptarse a los cambios que se requieren para evitar estos daños que anteriormente te comenté. Mira, muy buena pregunta. Solamente voy a soltar lo último que se me quedaba en el tintero respecto a cómo podemos ver la modernización del Estado en términos conceptuales para poder enfrentar el desafío, y lo vinculo inmediatamente con la pregunta que sigue. Me gustaría poder responder que no es modernización del Estado, y modernización del Estado no es más computadores, no es ejecutar presupuesto cambiando los computadores, porque finalmente la modernización del Estado es cambiar la manera de ser, y no solamente la manera de hacer desde el Estado, hacia las virtudes que quizás se reflejan en ese tipo de datos, hacia la mayor eficiencia, por cierto, hacia la oportunidad en la respuesta del Estado, por cierto, hacia la mayor transparencia, por cierto. Pero, insisto, no se trata de una cuestión de rediseño, no se trata de una cuestión de cambiar la herramienta, porque hacer lo mismo con una herramienta más fuerte es simplemente cambiar un desatornillador por un desatornillador eléctrico. Va a hacerlo un poco más rápido, pero no necesariamente mejor. Y en ese sentido, lo vinculo con tu pregunta. El Estado es intrínsecamente lento. Formulémosla también así. ¿El Estado tiene chances de hacerlo mejor o hacerlo más rápido? Mira, a la pregunta en concreto, creo que la respuesta es un rotundo y contundente depende. Ok, interesante. Mira, para que no sientas que estoy evadiéndote la pregunta, me voy a hacer cargo de ese depende, y voy a partir haciéndome cargo por el supuesto en el que, ok, supongamos que sí. Supongamos por un momento que el Estado es intrínsecamente lento. Bueno, argumentos habrán. Si se revisa la Constitución, si se revisa la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, aparecen conceptos como probidad administrativa, con mucho control, deberes de transparencia. En términos súper ingenieriles, eso básicamente son más procedimientos dentro de un proceso. Es lentitud, conceptualmente. O sea, es la pesadilla de una persona, de un experto en metodologías ágiles. O sea, si llega un experto Lean en la metodología Toyota, bueno, efectivamente es un modelo de gestión recargado. Es un modelo de gestión más pesado. Pero porque no es lo mismo que se pierdan 1.000 pesos en una empresa que se pierdan 1.000 pesos en la tesorería. Los 1.000 pesos en la tesorería son de todos. Y eso supone, y la democracia es cara. Y la democracia es costosa, costosa, y costosa muchas veces en términos operativos y en términos procedimentales. Entonces sí, hay una buena razón para pensar que en la naturaleza de la gestión del Estado hay un refuerzo que lo robustece, y todo aparato más robusto tiene dificultades de movilidad. Por cierto, la cuestión es que algo de rabia hay en esa pregunta. Yo creo que todos la hemos vivido. La describe, yo creo que mejor que nadie, Kafka en su libro de El proceso. Y uno se va llevando otras decepciones también, en que uno dice, oye, pero es que sabéis que desde la racionalidad, desde la razón, esto es intolerable. La forma en la que funciona el aparato del Estado muchas veces. O sea, cuando uno estudia, creo que el derecho administrativo, por ejemplo, muy influido por literatura alemana que propone la personalidad jurídica del Estado,
uno dice, a ver, es la personalidad jurídica del Estado, es una persona jurídica, es un solo intelecto, este señor Estado, esta señora Estado. Y ¿cómo es posible que yo vaya a un mesón y le pida un documento al Estado y me mande a pedirlo a otro mesón, a otro servicio del mismo Estado, como si no fuese la misma persona? O sea, los expertos en salud mental podrán corregir mis imperfecciones, pero yo leo el DSM y eso cuadra con las definiciones y los rasgos de la esquizofrenia. O sea, esa es una persona totalmente disociada. Y yo creo que todos hemos pasado por momentos en que incluso en aquellas estructuras del Estado que han dado saltos enormes, y de hecho Chile está bien parado en el barrio, en el vecindario. Y por ejemplo tenemos un sistema procesal civil bastante digitalizado de tramitación digital, pero Eugenio, yo mismo he tenido que recibir notificaciones del tipo, venga y notifíquese de la manera más rápida, cuando correspondía que me notificaran por cédula, un receptor judicial que me tenía que ir a pasar un papel físico. De la forma más rápida, fui personalmente ante el secretario del tribunal y me dice, no, es que usted tiene que notificarse por cédula, pero yo ya estoy acá, vengo a enterarme de lo que ya sé, que más encima lo vi en el portal digital, y uno dice, pero ¿sabes qué? Esto es un chiste de gallegos. Esto es un verdadero chiste de gallegos. O sea, esa persona, ¿cómo se echa desodorante? Me la imagino, pero te juro que así, todas las mañanas. Y esto resulta insólito y resulta molesto desde el punto de vista de la razón con la que uno esperaría que se gestionen ágilmente las cosas. Pero cuando digo que era un rotundo y contundente depende, lo digo porque de alguna forma es dable pensar lo siguiente: ¿será que el Estado es más lento o es el que lleva la carga más pesada? Quizás corre con la mochila más pesada. Y en ese sentido hay toda una cuestión de estructura que aunque intentemos modernizar por parte, da cuenta de que tenemos un problema estructural de anacronismo, pero hasta el tuétano. O sea, el Código Civil, en su artículo 184, si no me equivoco, habla de la mujer en estado de preñez por la mujer embarazada. A la mitad del libro, las reglas para determinar qué ocurre en caso que encuentre un tesoro en predio ajeno. O sea, estamos realmente, a veces hay esfuerzos súper buenos, pero a veces cuando hablamos de inyectarle tecnología como si fuese la solución digital, terminamos construyendo una choza con una antena DirecTV. Y en ese sentido, dan ganas de modernizar la gestión del Estado. Muchos procesos se pueden automatizar. El Estado no tiene necesariamente que ser lento. La misma ley orgánica tiene un mandato a la prontitud y la celeridad administrativa. Yo creo que es un camino que para llegar a la velocidad tiene que permitirse error. Y quizás eso es lo que es difícil de entender. El Estado no tiene que ser intrínsecamente lento si pudiese ser un Estado innovador. No estoy pensando en un Estado que los funcionarios trabajen como en Google, con mesas de ping-pong. No, innovador en el sentido que tenga la capacidad de proponer, errar, corregir rápido y corregir barato. Pero cuando en el diseño del Estado actualmente uno determina y establece un servicio por ley y el servicio que ahí quedó, y si le va mal, y si las políticas públicas no son buenas, si las políticas y los servicios no son de calidad, como tú dices, vamos a tener todos esos indicadores del Banco Interamericano del Desarrollo, lo único que vamos a poder hacer con ellos es lamentarnos y seguirnos lamentando. Porque para que un Estado no sea intrínsecamente lento, requiere la capacidad de caerse rápido, caerse barato y ponerse de pie. Por eso creo que la respuesta resiste a esos matices. Claro, sí, porque es que justamente por eso te hacía la pregunta, pues me parece muy relevante. O sea, al final uno ve estos datos, que son datos graves, y que por un lado son despilfarro y por otro lado es mal gasto. O sea, lo podemos mirar como queramos, igual afecta mucho al contribuyente, pero vemos que para tomar medidas justo para revertir aquellos daños, no se toman de manera adecuada o simplemente no las consideran tan dañinas. Por ejemplo, llegó un momento que hay una inercia institucional dentro del Estado que no te permite ni siquiera considerar revertirla, porque para ti no es un problema, sino que simplemente es un coste. Y últimamente se está viendo así. Es el coste de que el Estado maneje cierto aparataje, pero porque el Estado debería manejar cierto aparataje. Y esto hace que debe porque puede, y la posibilidad que puede cometer errores. Y tú lo decías muy bien, bueno, si lo personificamos, entonces el Estado tampoco no sería perfecto, y al no ser perfecto, bueno, tendríamos que bancarnos también los costes. Entonces esta lógica
resultan en muchos sentidos muy peligrosas, y más cuando no se revierten estos daños, que son daños millonarios a los contribuyentes. Ahora pasando a un tercer tema que me gustaría seguir conversando contigo, Carlos. Me gustaría hablar del tema de la coyuntura, ¿no? Algo no tan estructural, sino coyuntural, y es el tiempo de pandemia, ¿no? Como bien sabes, el avance del Estado por encima de las libertades de los ciudadanos en el mundo solo es comparable con los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, como anunció The Economist en marzo de este año. Y Chile no ha sido la excepción en ver cómo el Estado avanza para tratar de hacerse cargo de los daños que provoca el confinamiento, ¿no? Entonces, por mencionar un dato relevante, Carlos, el informe de cuentas nacionales del Banco Central en el segundo trimestre de este año reveló que la deuda externa de Chile llegó a ser el 85,9% del Producto Interno Bruto, ¿no? Y ahora, viendo esta dimensión de la gesta avanzada del Estado, no solamente en Chile, sino en el mundo entero, ¿consideras que la pandemia en sí misma es un catalizador para la búsqueda de la transformación del Estado, tanto para hacerlo más chico y eficiente, o más grande e ineficiente? O sea, ¿piensas que acá se presenta, o sea, la pandemia presenta y figura un debate incluso para llevar en dos direcciones distintas al Estado, o sea, para hacerlo más chico y eficiente, o al contrario, para hacerlo incluso más grande e ineficiente? A ver, clarificaría de entrada lo siguiente. Creo que un Estado moderno no es necesariamente un Estado más chico, no es necesariamente un Estado más grande, no es necesariamente un Estado más progre. Creo que un Estado moderno, y aquí puede haber algo que la pandemia de pronto ha dejado por lección, es un Estado, y me voy a hacer cargo del cliché, porque dije vamos a conversar desde veredas menos transitadas. Creo que esto es un cliché. El Estado moderno es el Estado que pone al ciudadano al centro de su servicio. Y yo creo que en este caso la pandemia ha dejado en evidencia muchas brechas de la gestión del Estado respecto a la seguridad de su ciudadano, a la información de su ciudadano, porque finalmente una gestión moderna o una gestión inteligente, en suma, va a ser la gestión de la información, va a ser la gestión basada en datos, la gestión basada en evidencia, la propuesta de políticas públicas basada en evidencia. Algunos quizás han prestado más oreja a los epidemiólogos. Creo que en un momento todo Chile habló de aplanar la curva, llegar a la meseta. Yo estaba optimista en ese momento. Creo que la pandemia sí nos estaba enseñando algo respecto a una forma más moderna de gestionar. Pero cuando digo, y me hago cargo del cliché, dejar al ciudadano al centro significa tomarse en serio instrucciones que vienen de Proudhon a John Stuart Mill, por citar en este último un autor más amigo de la casa, que es el hecho de entender que el sujeto, que la persona, es el eje estructural del diseño del Estado, y el Estado está al servicio de la vida. Hasta en una cuestión del lenguaje con el que se entrega la información de la pandemia, por cierto, y el lenguaje también en el que se entrega la información de los servicios públicos. O sea, yo de verdad pienso que la persona corriente que recoge una resolución judicial, una resolución administrativa, da lo mismo, termina no importando si la redactó un funcionario o la redactó el mismísimo guruguru. O sea, es una cuestión que no se entiende. No se entiende, y poner al ciudadano al centro significa ponerlo en el centro del diseño, de la forma en la que se le brindan soluciones rápidas, oportunas, y no necesariamente ciertas ni definitivas. Si nos vamos a equivocar, nos equivocamos todos juntos. Para allá vamos, y hay que devolverse, nos devolvemos. Si es que eran cuarentena progresiva, bueno, cuarentena progresiva. Si es que tenemos que volver a cuarentena obligatoria, bueno, cuarentena obligatoria. Pero la forma en la que la gente pudiese sentir un llamado al respeto por ese tipo de decisiones colectivas, en la medida que haya un acuerdo. Y yo tiendo a pensar que la pandemia sí dejó en evidencia que la forma de procesar las preocupaciones ciudadanas, la forma de procesar los datos, fue bastante, quedó al debe. Sin embargo, no miro al COVID-19 como el interventor que llegó a digitalizar el Estado. Yo creo que eso sería poner demasiada expectativa. Dejó aprendizajes relevantes, sí, evidencia de brechas importantes, sí, pero sí también sin duda una oportunidad gigante. Producto de estudios propios que hemos podido realizar, sabemos que el 57% de las personas han realizado más trámites públicos digitales que hace un año.
Y hay una cuestión de aquí, y vuelvo a una palabra que antes mencionábamos, iba a ser importante, expectativa. Frente a la necesidad de realizar un trámite digital en un servicio, o sea, frente a la necesidad de realizar un trámite público, el 72% de las personas esperarían que estuviese disponible el canal remoto, el canal digital. Y ahí hay una oportunidad tremenda que el COVID sí nos está empujando a atender rápido, porque sí, por cierto, hay cosas que se pueden mejorar. El diseño de las páginas web del Estado a lo mejor no siempre permite encontrar el trámite en la misma cantidad de pasos que permite una página que brinda un servicio privado. A lo mejor sí hay brechas del usuario público versus el cliente, paradigmas que a lo mejor los que todavía hay que avanzar, pero hay brechas de fondo. Hay brechas de fondo, por ejemplo, en que los hombres tienen una preferencia por realizar trámites digitales públicos 14% más alta que las mujeres en función de lo que hemos podido estudiar. Los hombres, en su autopercepción, declaran tener habilidades digitales avanzadas en el 55% de los casos, las mujeres en un 44%. ¿Qué es esa brecha? ¿Qué es esa diferencia? ¿Sabes qué? Creo que podría, para no desviarme, concluir que la pandemia nos deja una gran lección, y que es la siguiente: el de reconocer que los tiempos que corren asimilaron la sabiduría, y estoy pensando en la sabiduría en la toma de decisiones sabias, asimilaron la sabiduría al conocimiento, asimilaron el conocimiento a la información y redujeron la información al dato. Creo que el mensaje de la pandemia es que todo debió haberse hecho en el orden inverso. El dato genera información, la información genera conocimiento y sobre eso se decide sabiamente. Entonces, sí, el llamado es a recorrer el camino de la gestión de la información al revés y generar gestión inteligente para tomar decisiones sabias en el marco del aparato del Estado. Sería un cambio de paradigma, ¿no? Pero si nos vamos a la pregunta anterior, o sea, respecto de que si el Estado es intrínsecamente lento, depende, bueno, pero si está estructurado de esta manera, ahí la respuesta sería un rotundo sí, sería bastante lento para poder dar vuelta, ¿no? a esta configuración de la que hablas, que me parece muy interesante. Y pero se está poniendo en forma, ¿no? Se está poniendo en forma el Estado. Conocemos de cerca el caso, muy de cerca el caso de la COMPIN, de la Superintendencia de Seguridad Social, y son casos bastante de orgullo regional, la verdad, así que va a correr más rápido. Perfecto. Ahora vamos a ir a otro ámbito que también pertenece justamente a la coyuntura, pero que no se agota en la pandemia, Carlos, que es el tema de este debate constituyente, donde incluso desde el sistema político hasta la base del rediseño institucional va a tener epicentro en esta discusión constitucional, lo cual es muy importante y es muy relevante, ¿no? De los temas que acá podemos tratar. Entonces, hay un debate muy profundo que no es de ahora, sino que son debates que tienen siglos, Carlos, pero que, si bien tienen siglos, ahora es que se van a poner en disputa en estos debates, ¿no? Y este debate es sobre si tiene sentido realmente buscar un rediseño del Estado debido a los problemas que genera que incluso tenga más poder de lo que se debería. ¿Qué quiero decir con esto? Nuevamente al Estado se le atribuye cierto poder, incluso lo excede, y uno dice, bueno, ¿con el exceso de poder tiene sentido rediseñar o por el contrario tiene sentido revertir ese exceso de poder que en algún momento se dio la atribución de tener el propio Estado, ¿no? O sea, cómo, más allá de la seguridad, más allá de la justicia, más allá de esta división de poderes administradas por el propio Estado y financiada por los contribuyentes, pero llega un momento que extiende sus tentáculos a aspectos de la vida, aspectos de la cultura, aspectos... Entonces uno dice, bueno, ¿tiene sentido rediseñarlo incluso allí? Porque eso se va a plantear en el debate constituyente, y si realmente esto puede llegar a ser exitoso en términos del debate constituyente de hoy día. O sea, tú ves, Carlos, que la modernización del Estado es un punto clave, y si es un punto clave tiene sentido en los términos de cómo se está viendo el Estado hoy día y lo que debería ser en el Chile del futuro. Me voy a permitir dar una vuelta larga para la respuesta, entonces te voy a ofrecer la respuesta de inmediato. Tiene sentido. Para no perderme, tiene sentido, y sobre todo tiene sentido desde la lógica de la redistribución del poder. No necesariamente deseando que haya menos, sino que como apunta Daniel Innerarity, un autor que trata la complejidad de las democracias actuales, para poder dar una estructura de equilibrio a la redistribución de la toma de decisiones y la inteligencia colectiva. Desde la sociedad civil, desde el individuo en su particularidad,
la forma en la que se toman las decisiones hoy día en el Estado requieren un rediseño de su arquitectura. Me quedo en la palabra rediseño para que se puntualice el tema de la adecuación, de hacer algo ad hoc a los tiempos. Entonces te respondo concretamente, creo que sí hay una tremenda oportunidad y necesidad de rediseño. La vuelta larga que me voy a permitir es la siguiente. Creo que la razón está contenida en una frase que a veces que muchas veces me ha parecido contraintuitiva, la termino entendiendo ahora en este contexto. Se puede combatir fuego con fuego. ¿Cómo combatir fuego con fuego? Es raro, ¿verdad? Son esas frases que parecen dichas para sacarse el pillo, como la excepción confirma la regla. Como que uno nunca va a tener Claro. de fondo, ¿qué es eso? Es como pensar que la causa del problema es la solución al problema. Y voy a hacer un spoiler porque esto me voy a hacer cargo después. Hay una palabra en griego para designar el término veneno. La palabra es fármacon. Dejo en suspenso, la tomo al final. El rediseño del Estado, y que me quedo en la palabra de rediseño, yo creo que tiene, para no ahondar en el sinfín de mejoras que requiere la redistribución del poder, para no quedarme en el estatuto administrativo, ni en el nombramiento de los jueces, ni en la ley de presupuesto, que es la caja negra, de donde el sombrero, el mago, de donde salen todos los conejos al final, la carrera funcionaria, de la forma, incluso el modelo de atención del funcionario público. Me voy a ir a otras dos, a un rediseño administrativo y a un rediseño estructural. En términos del rediseño administrativo, tiene sentido el rediseño del Estado en el marco de la nueva Constitución porque es tremenda oportunidad para la descentralización. Los gobiernos regionales, los gobiernos locales, son la cara del Estado frente al ciudadano. Y si pudiésemos modernizar en los términos que antes hablábamos de rediseñar la prestación de servicios públicos del Estado pensadas para el ciudadano, yo creo que ahí hay una oportunidad que no es nueva, son ideas de Balmaceda, según algunos, viene de la Constitución del 25, pero es y deberíamos tomarla. Ese es el rediseño administrativo. Pero también hay una cuestión de rediseño estructural, que tiene que ver con el rediseño de las atribuciones y competencias del aparato del Estado en términos multinivel. Nosotros conocemos de cerca desde Clidinámica, por ejemplo, el diseño de ciudades inteligentes, smart cities. O sea, ¿cuál es el sueño de la ciudad inteligente? Pasa la ambulancia, viene con el enfermo adentro, y no es que los autos tengan que correr. El semáforo sabe que viene la ambulancia, le da luz verde, pasa y todo funciona, pero es que ni en Star Wars funciona así. Pero cuando uno lo lleva a la práctica... ¿Hay casos así? Mira, en el diseño sí, y ojalá por lo pronto. Pero lo que pasa, y aquí vuelvo, es un tema de la estructura del diseño del Estado en el término de la distribución de atribuciones y competencias multinivel. Porque, pongamos el sensor, monitoreemos, hagamos inteligencia vial, por donde pasa la bicicleta, por donde pasa la ambulancia, en esa calle, y nos vamos a terminar preguntando, ¿y esto? ¿Vamos a tener un problema de gobernanza? ¿Quién es el dueño del sensor? ¿Esto es materia de obras públicas? Bueno, además que sí. ¿Esto es materia del Ministerio de Transporte? ¿Esto es materia del Ceremi? Oye, pero si no regula la calle, los aspectos viales el gobierno regional, oye, pero ¿y el alcalde no está de acuerdo? Entonces tú te das cuenta que al final hay una cuestión de diseño estructural, de competencia, que trunca muchas ideas de progreso tecnológico, en este caso. Entonces sí, realmente, y de hecho subsisten preguntas, ¿y quién entonces al final es el encargado de velar porque el Estado en su conjunto sea eficiente? ¿La DIPRES? ¿La Cámara de Diputados? ¿El votante? Entonces, todo ese tipo de preguntas merecen un momento para volver a pensar el rediseño estructural y, como antes decíamos, el rediseño administrativo, sobre todo en términos territoriales. Retomo la idea. Combatir fuego con fuego. Creo que la grandísima oportunidad de esta Constitución es que puede superar la crisis de la política con más política. Si generamos un buen proceso de toma de decisiones con inteligencia colectiva, vamos a ver, si la Constitución en su diseño permite más discusión en términos de materia de ley y revitaliza el debate político, no vamos a solucionar todo probablemente en el cambio de la Constitución, pero podemos generar un sistema, como antes decíamos, que aprenda a caerse, se caiga rápido, se pare pronto y se caiga barato. Entonces sí tenemos la posibilidad de involucrar a la ciudadanía, de redistribuir el poder, como tú decías, de una forma en la que la mayor política solucione la crisis de la política. ¿Te acuerdas cómo se decía veneno en griego?
Fármacon. Fármacon. ¿Sabes cómo se dice remedio en griego? Fármacon. No. Fármacon. Imagínate. La cura a veces es la enfermedad a veces es la cura. Y en ese sentido creo que hay tremendísima oportunidad en el proceso, en la discusión constituyente del rediseño de la estructura y la redistribución del poder. Perfecto. Oye, Carlos, para ir cerrando, porque el tiempo ha pasado volando con este interesante tema, me gustaría hacerte una pregunta, y esta pregunta va a tener dos direcciones, incluso van a apuntar mucho a la conexión que tienen con esta última respuesta, ¿no? Ya de los casos que me das. Te voy a hacer estas dos preguntas. El primero, ¿cuáles son los principales enclaves, pero también desafíos a la hora de pensar la modernización del Estado en Chile? ¿Y qué beneficios obvios, pero no tan obvios, podría traer? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta, si bien tiene otra dirección, se relaciona porque se conecta con tu respuesta anterior. Me gustaría saber tu criterio acerca de la experiencia internacional en torno a la modernización y las lecciones que puede tomar Chile a la hora de pensar el rediseño institucional en aras del mismo proceso constituyente. Sé que ustedes tienen mucha experiencia en Latinoamérica y que han adoptado, evaluado, analizado experiencias internacionales, en este caso europeas o quizás estadounidenses, para poder hablar y pensar la propia modernización del Estado. Entonces me gustaría que me respondas esas dos preguntas para poder cerrar este tema de la modernización del Estado. Me voy a tomar la atribución de pronto de responderlas al revés, partir por la experiencia internacional para aterrizar al desafío de Chile, que me parece que tiene un mensaje que puede ser más potente para la discusión que viene. Mira, en el ámbito internacional hay de todos los casos. O sea, Bolivia, según los datos del Banco Interamericano del Desarrollo, tarda en promedio 11,3 horas para realizar un trámite. Chile está en torno al 2,2. No estamos tan mal. 5,4 y me excuso si es que estoy errando el dato, creo haberlo retenido bien. 5,4 horas es el promedio en Latinoamérica. No estamos tan mal. Y la experiencia internacional en ese sentido a veces sube la moral. Por otra parte, existen otro tipo de estados como Estonia, que son prácticamente estados digitales. Estado en el que el 99% de los servicios públicos están digitalizados. También a riesgo de errar, no sé si es el matrimonio o el divorcio, lo único que no se puede hacer remoto. Son 2 o 3 trámites. Son estados sumamente avanzados. Y otros que han superado bastantes problemas como los que tenemos actualmente. Yo creo que así como cada persona tiene su receta para hacer el asado, cada servicio público tiene su receta para hacer planillas y procesar la información, y después los formatos muchas veces no convergen. Corea, por ejemplo, desarrolló una plataforma de interoperabilidad de los sistemas súper potente, años atrás, muchos años atrás. Uruguay, un caso más cercano, es pionero en la implementación de un portal único de atención. Entonces sí tenemos en la región casos que demuestran, y creo que juntan gran parte de lo que hemos conversado, demuestran que sí el ciudadano puede estar al centro del diseño de los servicios. Y esa es una gran lección que nos deja pensando en que la tecnología puede democratizar la democracia, de alguna forma. ¿Y cómo recogemos esos aprendizajes para Chile en términos de los beneficios obvios y los beneficios menos obvios? Yo creo que los beneficios obvios son siempre dichos y siempre comentados cuando se habla de modernización del Estado, son los terrenos comunes. Mayor transparencia, mayor velocidad, mayor oportunidad, reducción de costos, reducción de tiempo, reducción de las interacciones del sujeto con el servicio público que requiere. Pero para nosotros, la menos obvia es una cuestión de justicia ciudadana. Por nuestros estudios sabemos que el atributo más valorado en los servicios digitales no es la prontitud, no es la reducción de costos, no es la reducción de las interacciones, ni la calidad de la página web, es que el trámite digital permite equidad ciudadana. La gente es tratada igual. Entonces, cuando uno resignifica las demandas de dignidad, las demandas de atención por parte del Estado, de un Estado que se cuide, un Estado que cuide al ciudadano, un Estado que no sea simplemente reaccionario, un Estado que se anticipe con herramientas tecnológicas y soporte, ¿cierto? Y que no llegue tarde, es eso. Es un Estado que brinda a través de servicios digitales equidad. Y yo creo que en ese sentido hay un
magna desafío. Quizás el más importante. Perfecto. Bueno, Carlos, nuevamente agradecerte la disposición y tus respuestas en este muy interesante tema, que espero que en algún otro momento lo podamos seguir conversando. Lamentablemente hemos llegado al final, así que bueno, comentarle a todos los que nos ven, que nos sigan sintonizando, que por favor se inscriban en el canal de YouTube, también nos sigan en nuestra página de Sonido Libre, tiene el podcast también en Spotify de Sonido Libre, y que sigan visitando y sigan sintonizando los Agora Live, que los realizamos cada 15 días para poder tratar estos interesantes temas. Carlos, que tengas un muy buen día. Muchas gracias por todo y felicitaciones por el trabajo que hacen. Saludos a todos. Muchas gracias.